no voy a decir que sé algo, porque la verdad que siento que no sé nada, cada día va peor, pero al mismo tiempo lo único que sé, que como lo han dicho todos, lo importante es que no estamos tratando un tumor, no estamos tratando un cáncer, aunque sea sistémico, sino que estamos tratando un paciente, en muchos casos una familia. Y para mí es súper importante que entender lo poco que sabemos en veterinaria. Hay muchas cosas que se dan como esto sirve, esto no sirve. Esa cosa era una forma antigua que yo también tenía. Cuando yo molesto, no, si la vacuna, estábamos discutiendo entre personas que trabajan, es porque todos tenemos distintas experiencias y nadie es dueño de la verdad. Yo solamente siento depende que sea un punto de vista. Cuando uno habla algo, lo importante es que tenga una base. Si yo les digo una cosa corta, yo haría así, no es algo que yo creo, o sea, ha sido una cosa de mucha experiencia, en cosas que también hay muchas metidas de pata, mucho probar y tratar, y que después al final me ha enseñado, y ahora yo siento que voy un poco hacia atrás. No hablo mucho de moléculas, cosas así, porque generalmente encuentro que eso ya lo saben y lo van a encontrar en libros mucho mejor que yo se los pueda explicar. Entonces, cuando hablamos me dijeron que hablara de linfoma, bueno, el problema es que siempre era, ¿qué es lo de nuevo en el tumor mamario? ¿Qué es lo de nuevo en el linfoma? ¿Qué es lo de nuevo en esto? Generalmente a veces no es mucho lo nuevo, como yo les decía, en lo que sabemos, hay tendencias, ya hay buenos estudios que están llegando, pero son pequeños y van a tomar su tiempo antes de que realmente sea una realidad. Pero yo creo que vamos muy bien encaminados. Hablando del linfoma, no voy a ir y todo, yo cambié la presentación, está bien corta, y bien así, no voy a hablar ni de los orígenes, porque lo han dicho tan bien, lo han dicho mucho mejores. La doctora Rosina dijo una presentación que era corta, que dijo todo lo que yo podía haber dicho, lo dijo en 15 minutos nomás. Muy buenas presentaciones de todos los colegas, realmente impresionado como, yo creo que han tenido un congreso excelente, yo espero que ustedes también lo compartan, pero en incidencia del linfoma, lo importante es que yo siempre he dicho, cuando hablamos de una enfermedad, y tenemos que hablar de un tratamiento, siempre queremos ir a lo corto, ¿cómo lo trato? Yo soy al revés, voy cada vez más atrás, porque viene y qué es lo que sucede ahí. Y en el linfoma, yo siempre he dicho, cuando uno leía todos los estudios, y un estudio decía una supervivencia de otra, una supervivencia de acá, y que todo yo decía, ¿pero por qué? Y empieza uno a leer los estudios, estamos comparando peras con manzanas. Siempre se habla del linfoma como que fuera una enfermedad, cuando la verdad estamos hablando de muchas enfermedades distintas. Por eso es que la encuentro una enfermedad muy entretenida, muy apasionante, porque la verdad que no sabemos tanto como creemos y es más compleja de lo que uno se puede imaginar, como que todos los casos de cáncer, yo creo. Pero si vemos lo que es, para mí, por ejemplo, que siempre me ha llamado la atención, es que no es una sola enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una amplia presentación anatómica, o sea, una cosa, otra parte clínica, si tenemos síntomas o no, y de nuevo, con histopatología que tiene muchos subtipos. Entonces, todo lo único que podemos decir que es más fácil es que similar al Non-Hodgkin's linfoma en humanos. Si hablamos de todos los tumores reportados, estamos hablando de perro ahora, entre el 10 y el 18% de todos los tumores que puede tener un perro. Esta cosa también varía, lo mismo de las razas, varía mucho entre estudios. Lo que sí estoy más de acuerdo es que cerca del 83% de estos tumores son, de todos los tumores hematopoyéticos, son linfomas. La edad mediana también varía bastante. Yo he tenido perros muy jóvenes, cachorros, que han tenido cáncer menos que 1,5, que es como el rango. Se dice que no tiene una predisposición sexual, pero podríamos decir que si uno va a tener linfoma es mejor ser una hembra, en una versión pequeña, pero sí podría haber una tendencia. Lo mismo si hablamos de tamaño. Generalmente el peso es mayor, lo que yo más veo son perros de raza grande, mediano grande. Y estos estudios, para decir lo que yo sé más, es más que nada de la casuística que tenemos en Suecia. Mucho linfoma veía yo, mucho. Tenía varios durante el transcurso de la semana, muchos tratamientos. No sé qué ha pasado, yo creo que es porque me he cambiado de regiones geográficas y también donde trabajaba. Cuando trabajaba en el hospital, yo solo veía linfomas de alto grado. Solamente de alto grado y bien complicado, y me llegaban después de haber pasado con varios veterinarios. Ahora, no sé, me llegaban como de remisión hacia mí. Ahora cuando me cambié a la clínica pequeña que estoy, la gente es distinta, tiene otra aproximación, es como más baja, que también ha bajado bastante el linfoma para mí. No veo tantos casos ni tampoco de colegas que me llaman, no tengo idea por qué es. Cuando yo también comencé, había mucho injection site sarcoma en gatos. No he visto uno en 2 o 3 años, antes tenía mucho. No sé,
ha ido cambiando, no sé si será algo que yo veo, o a lo mejor nadie me quiere ver, otra cosa más probable, y podemos decir que no tiene una etiología definida. Puedo decir, es una enfermedad genética, sabemos que cáncer, ya se hizo una muy buena charla de eso, y es una enfermedad genética. Hay otros factores que se han dicho, ya me voy a repetir si digo lo mismo, pero hay factores que son de riesgo, pero de poder decir que sabemos que por qué viene, no. Lo que yo escucho siempre que es importante, al menos como clínico, ahora estamos hablando como clínico, en la clínica es tener la presentación que habíamos dicho, una cosa histológica, pero también la anatómica. Este tumor realmente se puede encontrar en todos lados, y la verdad que sí, yo lo he visto en lugares que jamás pensé que podía tener linfoma. Tener que entender que esto es un gran factor. Otro es el factor que estábamos hablando histológicamente, el grado que pueda tener, y el inmunofenotipo. Y hay todos los factores de riesgo que habíamos hablado antes, ¿no? Es una enfermedad bastante compleja. ¿Qué es lo más común? Que se presente un paciente con una linfoadenopatía periférica general. Eso es lo más común. Está descrito en estudios más o menos que un 75%. Yo te podría decir que al menos en mi caso son como el 90%. Es raro que haya otro tipo de casos en perros, estoy hablando en gatos. Y el más común que siempre se ve un tumor de células B, que el que yo veo mucho en la clínica son de medio o más que nada alto grado, y que son células diffuse large B-cells, linfoma. El más común, al menos la mitad está descrita. Son realmente la gran mayoría de los que yo veo. Y ahí lo que me encanta y siempre me ha gustado solo cuando hablamos, que ya lo han dicho todo, es hacer un buen diagnóstico, jugar al Dr. House, ver todos los efectos paraneoplásticos en todo lo que se ve, porque esto puede dar muchos síntomas específicos, y a veces eso es lo que hace que uno lo diagnostique, a no ser que sea tan obvio como una linfoadenopatía. Si vemos lo que realmente es lo que yo creo que esta es la versión más real de lo que pasa, es que yo veo muchos gatos con la forma muchos perros con la forma multicéntrica. Casi no veo tantos perros. Y en gatos, la gran mayoría son gastrointestinales, son el linfoma alimentario. Lamentablemente muchas veces se ha dado hasta por años por problemas de Marburg disease, problemas y que uno le pregunta al dueño, ¿ha vomitado? Sí, pero como siempre, a veces, ¿cuánto? Como 5 o 6 veces al día, ¿desde cuándo? Hace 3 años. Realmente es el típico que yo veo como paciente de gato. Volvemos a decir lo mismo que habíamos dicho antes acá, aplicar todo lo que uno ha escuchado en todos estos días, es ver los signos clínicos y confirmar el diagnóstico. Generalmente uno puede decir que la slide, que siempre va a estadificar, que siempre va a hacer esto, eso le digo, siempre no. Es distinto cuando uno trabaja en la parte académica y otra parte en la parte clínica. ¿Y cómo podemos confirmar el diagnóstico? Aquí hay una cosa que ha cambiado bastante en mí. Antes siempre hacíamos estadificación de cada paciente linfoma muy bien. Siempre hacíamos incluso aspirado de médula ósea, que había que hacer PAR, que había que hacer citometría de flujo, ya era como pero los costos eran brutales. Generalmente si estábamos en estudio, salían subvencionados, el dueño no pagaba. Pero cuando entré en la vida real, como digo yo, cuando uno empieza a trabajar con pacientes, se da cuenta que uno se puede gastar una cantidad de plata. Y lo peor de todo, que el dueño ni siquiera estaba interesado si era linfoma. Habían formas más baratas de realmente ver que era linfoma. Y antes también lo que estaban diciendo también, siempre mirar otras enfermedades, porque no es una enfermedad, es un paciente. La edad que tiene generalmente son perros grandes. A mí, los Rottweiler, yo tuve uno, me gustan mucho porque lo encontraba un poco traicionero, mi perro siempre me desafiaba, me miraba, que me diga, y lo que más me tocan son Rottweiler en la clínica, y son los únicos que en Suecia no son esos perros obedientes. Siempre cuando me ven me quieren comer. Yo siempre siento ya directo cuando voy entrando, ok, esto ya es un mal pronóstico. Aunque se venga a vacunar, pero ya estoy pensando que por la forma de ser del paciente, que es una cosa que ni siquiera la pensamos, pero es bastante obvia. Si el paciente no lo puedo acercar, no lo puedo tratar. La doctora María Camps dijo que ella, por ejemplo, se daba a algunos gatos. A mí me cambió eso teniendo mi propio gato. El primer gato, que era un psicópata, mi gato, me enseñó a poder aproximarme a un gato y hablar el idioma de ellos. Ahora, aunque yo jamás nunca lo pensé, me gustan más los gatos que los perros. Y eso que siempre yo fui puro perro, nunca me había gustado un gato que son traicioneros. La verdad, esa forma
el paciente no se puede olvidar que también puede influir en el tratamiento, aunque uno lo quiera reconocer o no. Es bastante importante. Esto es un típico paciente que llega, esto es típico en Suecia, que llegan con una pelotita, que creen que era un lipoma, realmente uno. Y bueno, entra el diagnóstico y que es un linfoma. Los que son factores que siempre hay que tener en consideración son el tipo, si es que tiene signos clínicos. Generalmente llega siempre un perro que está perfecto. En la plenitud de su vida, llega con supuestamente un lipoma y después llega con una respuesta que es un cáncer que le está amenazando la vida. Realmente viene como un choque. Generalmente pedimos un fenotipo directo, apenas tomamos esta muestra nosotros y vamos viendo de ahí, discutiendo con el dueño qué vamos a hacer un plan de diagnóstico y en qué es lo que vamos a dejar nuestro tiempo y dinero. Generalmente cuando uno sabe esto puede estar en cualquier tejido, pero la presentación anatómica puede tener una tremenda impacto en la respuesta al tratamiento. Y eso es muy bueno sentarse a discutirlo con el dueño cuando uno lo ve. Por ejemplo, acá ustedes ven esa media celular lifetime entre distintos tipos. Por ejemplo, cuando es hepático, cuando es linfosarcoma que está en la parte gastrointestinal, no sé si lo pueden ver todo. Y según el lugar, miren las revisiones y las cosas de día varían totalmente. Esto yo creo que se lo van a dejar, esto va, todas las presentaciones van, pero si lo quieren leer, pero si pueden mirar la diferencia entre la supervivencia, viendo con tratamiento versus no, dependiendo de la localización, algunos no hacemos mucha diferencia con los tratamientos que tenemos hoy. Si vemos cuál es voy a volver a decir, no voy a repetir todo de nuevo, pero ya saben ustedes cómo se hace el pronóstico mejor incluso que mí, así que yo lo que ha sido cambiando con el tiempo, que mientras más trabajé en la clínica privada, me fui alejando de muchas cosas que tenía que saber, porque al menos, esto es totalmente sesgado porque viene de mí, que a veces yo sentía que, aunque fuera un grado, por ejemplo, yo tenía un paciente que podía tener no en el grado, en el estadio clínico, un grado 4, pero cuando tú seguías y hacías un poco más de estos cambios en el vaso o en el hígado, tomábamos muestras y al final el paciente pasaba a 3 o que fuera 5. Y la verdad, en la vida real, yo creo que lo que aprendí fue que yo no sabía cómo iba a salir con este paciente hasta que lo trataba por primera vez. Ahí yo podía ver si ese paciente, la respuesta era lo que yo usaba más que toda la estificación, que habíamos gastado mucho dinero en eso. Citología, hacemos mucha citología, eso lo hacen siempre. Citología súper barata, bastante buena. Si uno tiene un buen clínico patólogo, son buenísimos para diagnosticar. Yo tengo la suerte de trabajar con un profesor que es un tipo excelente, y a él, solamente a él le envío mis pruebas. Está lleno el laboratorio, pero le envío a él porque él sabe. Y después de 15 años, él es patólogo clínico, no es histopatólogo. La concordancia de ese hombre con la histopatología, 100%, nunca se ha equivocado. Las veces que he cambiado porque él está de vacaciones o algo, me varía enorme entre lo que ven con citología y todo. Obviamente se trata de una muy buena clínica, una excelente comunicación. Todos estos errores que la doctora Carolina dijo, no, eso es no, con él no. Y él también, o sea, generalmente él te va a decir, una prueba, aprende a tomar pruebas, te lo dice, no es muy diplomático porque no es sueco, es italiano. Con él, yo he notado que con la citología que yo hago con él, es increíble lo que uno puede sacar de una cosa tan barata y tan fácil como esto, y de citología. En biopsia, yo suelo enviar a mi amigo, un colega chileno que se llama Rodrigo Blandón, que nos conocimos allá y que él se ha dedicado solo a la hematología y le encanta la oncología. Con él también hemos logrado, a Rodrigo yo no le puedo enviar una citología, porque me la devuelve, y al otro no le puedo enviar una histopatología, pero lo raro es que el citólogo, a veces mejor que el ha pasado incluso que por citología me han dicho una cosa, un tipo que se han perdido un linfoma, lo han confundido con otra cosa, y él ha llamado al patólogo y decirle que haga este tipo de detenciones, y al final el patólogo clínico ha tenido razón. Y esto me ha dado que al menos yo con él confío bastante en la citología.
Ahora, cuando hacemos histopatología, generalmente yo no saco muestras de choca o cosas del ganglio, sino que yo estirpo, generalmente digo yo, cuando estirpar lo hemos dicho, ¿verdad? Y generalmente saco el popliteo o el preescapular del que está ahí, y generalmente me ha dado bastante buenos resultados. Muchos hablan, como yo veo que al menos me da la impresión que muchos usan acá citometría de flujo, bastante, parece que todos la usan. La usan ustedes, yo creo, más que yo, y también par y todo. Si uno empieza a hacer lo que hacen los análisis, yo todavía confío en un uso medio viejo de full, pero yo creo que con una histopatología se puede sacar bastante. Dependiente de si el dueño quiere saber, después que yo le he explicado todo esto, que a lo mejor vamos a ver dónde está, qué tal, muchos dueños me han dicho, no la primera vez, no cuando yo llego y les tiro todo este jergón en una hora y les dibujo, y les dibujo re mal, les escribo, les explico, la gente generalmente está en shock. Entonces, no creo que es la mejor forma de que ellos tomen la decisión. Ahí la única vez que yo les digo, ok, les paso un montón de información escrita, ahí lo envío al Dr. Google, tanto de que vean donde ellos pueden ver y que piensan, ¿por quién vamos a hacer esto? Tengo el dinero y más que nada, tengo el tiempo, porque para mí el tiempo es dinero, es mucho. Para mí yo valorizo ahora que estoy más viejo, mi tiempo más que nunca. Una hora de correr en auto es más cara que estar trabajando. Para mí mi tiempo libre es importante, entonces yo quiero que el de ellos también. Mucha gente que yo he conocido, gente millonaria, que me ha ofrecido millones. Si yo hago algo, yo les digo, pero no tengo tiempo, ella anda volando su helicóptero cuando lo llame. Será muy importante, pero no es una cosa de dinero. Steve Jobs no se pudo salvar con todos los millones que tenía. Se trata mucho de tiempo. Y eso, cuando yo me siento con el dueño, empezamos a discutir. ¿Qué es lo que usted quiere? Y es lo que hablamos, curativo, paliativo. Lo que sí se diferencia, y eso he aprendido mucho, es cultural. Lo que yo digo paliativo, curativo y que es normal en mis pacientes, no es normal, a lo mejor acá no tengo idea, pero definitivamente totalmente opuesto a Estados Unidos. Ahí hay como un choque. Yo no digo quién está bien, quién está mal, ni nada, sino que son formas distintas de hacer. Pero, por ejemplo, cuando se habla de operación de metástasis, yo no hablo de operar una metástasis, porque si estamos operando la enfermedad, tumor primario, yo no estoy operando una metástasis, estoy operando un tumor primario que puede causar alguna morbilidad a mi paciente. Eso estamos bien. Lo que yo decía era operar metástasis. Cuando ya hay metástasis, aunque operen eso, ustedes no van a parar eso. Y en eso es difícil la parte ética de discutir con el dueño ya. Pero allá, en otros países, como yo les decía, el ejemplo del box a lo mejor fue medio controversial, pero cuando yo lo viví fue que la eutanasia, para mí ahora, después de tantos años, es una parte de un tratamiento. En los tiempos que yo fui para allá, ¿cómo voy a tratar con eutanasia si no es tratamiento? Eso es tirar la toalla. Y eso ha ido cambiando, pero eso por eso es que es cultural y van a encontrar diferencias. Por ejemplo, lo de en el osteosarcoma, y por ejemplo, ¿cómo se llaman estos carritos como silla de ruedas para perros? En Suecia una foto de eso provoca, les digo, provoca todo. Mientras en Estados Unidos, ¡ay, qué bonito! Miren lo que se hace con los animales. Hay un doctor, no sé cuánto, nunca vimos nada de programa de medicina veterinaria, porque ya he trabajado bastante con eso, pero hay alguien, creo que en Inglaterra, que hace muchas cosas, que salva todo, parece, algo así, no sé, como el super veterinario, algo así. Y eso, en otros países ha sido un éxito. En Suecia ha sido, eso es lo que no vas a hacer. No es que esté bien o mal, siempre y cuando el dueño quiera. Pero cuando hablamos de linfoma, fueron los primeros pacientes que yo tuve. Y una cosa que les voy a decir, lo que yo nunca había dicho, ustedes piensen en su paciente, piensen en ese dueño. ¿Saben lo que tuve que aprender? Que también tenía que pensar en el medio ambiente, que ese perro se movía. Primero me atacaron todos los mentalistas que estaban contaminando con quimioterapia en el medio ambiente. Los activistas que estaban haciendo una terapia, cuando tú dices quimioterapia, no te vienen bien muy buenas cosas. De hecho, decir la palabra cáncer da mucho miedo. Dices quimioterapia, viene un medio mayor. Terapia metronómica, que yo dije que va a ser mejor aceptada en medio ambiente. Y eso puede causar cáncer a lo largo. Y los suecos te van a pedir estadística. Entonces, cuando ya el dueño entiende, por ejemplo, en esta parte muchas veces parábamos ahí porque la persona estaba, por ejemplo,
embarazada, y eso ya no se podía. Aunque personas querían, no, yo me voy, me arriendo un hotel, asesora, ya me voy a un hotel y me quedo 6 meses en contacto con el perro. Cuando las primeras informaciones que vinieron de Hannover, con Daniela Simon, que lo primero que te pregunta, ¿cuánto dura nuestro, debería haber incluido, pero por ejemplo, ¿cuánto dura nuestra medicina en el cuerpo del perro? ¿Y qué pasa con el riesgo del aire para respirar de la saliva, si el perrito le da eso al niño? Los primeros resultados realmente daban terror. Después han sido mucho más estudios y la verdad que no son tanto. Las dosis son muy pequeñas, las dosis activas de ciertos preparados son bastante bajas y que realmente en una semana no hay nada. Pero cuando hablamos acá, incluso el medio ambiente, trataba a un perro con algún toxorubicina, por ejemplo, y si el perro venía a otro veterinario, nadie quería tocar al perro, porque había recibido, lo trataban como que fuera algo peligroso. Y lo peor, que mucha gente de estos perros que tenían linfoma, los primeros, estoy hablando hace muchos años atrás, le dejaban de hablar al vecino o amigos. Por eso les decía una cosa extra que creo que uno nunca la lee en un libro, pero es mi experiencia. Cuando el dueño sí está interesado, ahí sí seguimos y hacemos esta esterilización. Creo que voy para atrás hoy día. ¿Sí? Bueno, yo no voy a decir, porque ya lo han dicho bastante, hablando de muchas factores. Que ahora no se ve acá, no se puede ver ahí, porque si yo tengo que mirar, no sé ni lo que estoy hablando. ¿En qué parte voy? La verdad que les tuve que hacer una operación a los Frankenstein, a lo mejor no va tan bien, pero la idea es porque no quiero repetirme, hablando del tiempo que es importante, ¿para qué lo voy a decir lo que ya saben? Lo importante era saber que para mí lo que me encanta de este tumor es que es tan bueno para hacerse uno el veterinario bueno. Las tasas de respuesta son enormes. A mí me tocan estos casos que son complicados, pero la tasa de éxito para sacar una inducción, yo creo que hasta 90 es bajo. Yo creo que es muy, muy raro que no responda a mi primer tratamiento. Entonces uno queda como rey, como dicen en Chile, bastante bien. Es un tumor muy responsivo, es gratificante tratarlo, porque a mí me encanta la farmacología. Como no me gusta la cirugía, este tumor me fascina porque aquí puedo hacer algo, creo yo. Y es bien, la respuesta, generalmente es fácil conseguir una respuesta total. Lo bueno es que el perro haya llegado bien. Como ustedes saben, si llegan con síntomas, ya no es lo mismo, pero en general yo te decir que el 90% de los pacientes va bastante bien. Todos hablan de un año postdiagnóstico. Ahí estamos metiendo todos los subtipos histopatológicos, estamos metiendo distintas áreas anatómicas y distintos pacientes. Y yo siempre he dicho, estamos comparando bien, porque cuando ustedes hablan de una mediana de ese año, puede ser que algunos perros, y me ha pasado, viven solo unos días, hagas lo que hagas. Y de repente tiene esta paciente que yo he tenido gatos que han vivido 8 años, o perros con mastocitomas de grado 3, 11 años de supervivencia. A pesar de todo lo que más me han enseñado, yo vuelvo a decir, son los que yo no he tratado. Cuando yo pensé que mi tratamiento iba a influir un año, y ese era yo, el que estaba haciendo gracias a mí, me ha enseñado que a veces cuando hago menos son los animales que sobreviven más. Ya todos saben que hay protocolos multifármacos y no creo que es necesario hablar de cada uno ni nada, pero lo que yo siempre usé primero no fueron estos, sino que yo usaba uno que estaba de la Universidad de Utrecht, que era modificado, que era como un COP modificado. Y a mi profesor de ese tiempo le encantaba la L-asparginasa, y esa es mi droga favorita, me fascina. ¿Por qué? Pues yo les digo, yo tengo que hablar con el dueño, pero si el paciente viene con problemas, yo necesito que el paciente esté bien, mientras la persona piensa. Y la L-asparginasa es solo una enzima bastante buena. Nunca la di como alguien dijo, que la daban intraperitoneal o que la daban intramuscular. Yo la doy subcutánea. Y nunca. He tenido 2 casos, y estoy hablando de 1000 dosis, por lo menos, ¿no? Yo he dado mucho. Siempre tiene ese efecto wow. Ahí creen que yo soy un veterinario mágico. Llega el perro, la persona llorando, le hago esto, y generalmente la linfoadenopatía puede responder incluso como en 6 horas y el perro está como nuevo, según el dueño. Esa es una droga bastante buena, la usé y la usé, la he usado mucho, no he tenido ni pancreatitis, que está descrita, no he tenido ni neutropenia, una droga muy segura, que es segura para el dueño porque no tiene como esos efectos colaterales.
El problema que hay hoy día, y estoy hablando solo unos meses atrás, es que esta droga se ha hecho, al menos en Europa, brutal. La están guardando para la medicina humana y los precios me han bajado mucho. Entonces yo empecé a buscar alternativas. Si miran, si usan COP, que es lo más común, o CHOP, o incluso yo siempre agrego la L, que es de la asparginasa, porque a mí me encanta comenzar con ella. O yo le digo al dueño, Patricio, los ojos son muy ordenados. Ok, tú me dices que vamos a manejar 5 meses, ¿me puedes dar para reservar con mi trabajador todos los días? Yo les digo, eso no es tiempo porque no sabemos cómo va a resultar. Si has gastado mucho dinero y mucho tiempo en tu paciente, para mí es que tienes que estar contento porque has sobrevivido. Si el perro no responde, lo más probable es que el dueño quiera, yo no lo voy a seguir tratando. Entonces, cuando miramos, lo que siempre se discutía era la supervivencia. ¿Qué pasa si no hago nada? En Suecia lo que se hacía común era meterle cortisona a todo. Nadie se podía morir sin el uso de prednisolona en dosis altas. Yo, cada vez que iba tratando, seguía las dosis, cada vez fui encontrando como mi forma de tratar, media controversial a veces porque no era más basado en mi experiencia, y cortisona fue una de las cosas que me daba más problemas. Aquí la gente habla de cortisona como que fuera buena. Yo no veo, si el perro necesita que se estimule el apetito, yo creo que hay otra forma de hacerlo que darle cortisona por eso. Yo no quiero esa pérdida de muscular cuando el perro ya tiene, es un perro viejito que apenas, que tiene artrosis, que tiene atrofia muscular, y le voy a dar cortisona, no sé. Si un perro que le puede dar, son signos que el dueño ve. Y a veces me daban más efectos colaterales de la pura cortisona, y que hacía que el dueño, uy, la quimio es mala. Cuando saqué la cortisona, los perros estaban mejor. Entonces, como yo ya lo uso cada vez menos. Aparte, no me gusta por la resistencia. Lo que no me gustaba es cuando los colegas lo ponen antes de que yo lo vea. Ahí me dan ganas de llamarlo y pegarle un... Porque ahí realmente mascararon todo y pueden crear resistencia. Pero generalmente para mí cortisona no va mucho. Y ahí empecé yo a discutir. Siempre, cuando yo partí, hacíamos tratamientos de 15 meses y después usábamos hidroxiurea como mantención. Y de repente con mi jefe, que también no es muy con esas cosas, empezamos a ver qué pasa si sacamos la hidroxiurea, más barato, o sea, nada de mantención. No notamos ni una diferencia nosotros. Después empezaron a salir estudios. Porque todo esto está extrapolado de medicina humana. Y al final los tratamientos más largos que hago yo son generalmente 5 meses. Parto con asparginasa, después de una semana uso doxorubicina, después uso cortisona, que cada vez me la saco más. La única cortisona que estoy dando generalmente es dexarelesona, antes de dar la adremecina, doxorubicina, para no tener un efecto, porque eso sí que he tenido, efecto anafiláctico. Cuando una vez una enfermera se olvidó, era joven, era bien joven, y yo le había dicho, no se te olvide, todos sabían, y yo siempre trabajo con la misma enfermera. Ella no le dio y se le olvidó. Yo le pregunté si le diste 30 minutos antes, sí. Yo estoy con el paciente vestido como astronauta o como una vieja rara porque estaba lleno de cosas, y estoy dando y el perro empieza a inflarse como un pez globo. La enfermera se pone a llorar porque entonces eso significa bastante problema, y yo solamente salía, hey, no, yo voy a ir porque me faltó algo, y ya está corriendo como loco por todo el hospital, y volver, no, no, y ahí les di y salvó. Pero es la única vez que yo uso cortisona, y de verdad que la uso bastante, siempre, al menos en la primera dosis. Entonces dice, pero ¿qué pasa si yo saco la cortisona? ¿Voy a tener efectos menores? No lo he visto. Y después empezamos a hacer protocolos que yo les decía cuando uno empieza a jugar con el protocolo. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo hacer? Porque eran complicados, eran 5 meses con muchas. Usábamos ciclofosfamida, cloramucilo, todo en el mismo protocolo. Y cuando te empieza a dar uno que desarrolla cistitis hemorrágica, no es muy entretenido. Cuando empezamos a cambiar. Y la verdad que mientras más sencillo fuimos, ahí fue cuando yo digo que la doxorubicina era como lo mejor. Era cuando el dueño no tenía mucho dinero, no tenía mucha plata, no quería hacer muchas cosas y vivía lejos. Entonces buscamos un protocolo que podía ser más sencillo. Y a veces probamos solo con doxorubicina, sola. Y cuando probamos, la verdad que la supervivencia no cambiaba mucho, no la empeoraba. Después salió el estudio, incluso le decían que esta era mejor. Pero el valor del tratamiento era bastante distinto. Era mucho más fácil de hacer.
Después yo siempre decíamos, ¿por qué tratábamos todos como lo mismo? Porque cuando nosotros no seguíamos tanto la identificación, yo decía, pero ¿por qué vamos a tratar a ciertos perros que tenían un linfoma, por ejemplo, un T-linfoma, y tratarlo como si fuera un B? Y ahí empezamos a usar bastante agentes alquilantes, otro favorito que era la lomustine, con bastante buen resultado, incluso como terapia sola. Perdón. No sé qué pasa con... Parece que se... Acá, como pueden ver, por ejemplo, solamente en combinación con cortisona, las respuestas no eran malas. Lo único malo que yo encontraba que no eran tan duraderas, que el problema es que cuando uno les pierde el respeto a las cosas que usaba mucho tiempo, cuando tenía problemas de médula, ya me había mandado porque realmente era muy difícil recuperar. La ciclofosfamidina lo mismo, también una muy favorita, hasta que le perdí el respeto, hasta que me pasó los 3 perros seguidos, y con los dueños, yo le digo a propósito de dueños, con el que no te puede pasar. Lo tenía todos los días llamándome a toda la hora porque seguía orinando y qué podía hacer. No podíamos hacer nada más que esperar, tampoco fue muy bueno. Pero lo que yo quiero decir es que de repente tratamientos más sencillos no me han cambiado, al menos lo que yo veo, acá me pueden decir todos, no sé, los colegas, pero que realmente no me ha cambiado tanto la efectividad, pero sí me ha cambiado que mucha gente se ha hablado de eso y se corrió la voz. Mira, esta persona tiene los mismos resultados que mis colegas que seguían haciendo lo mismo, te cuesta mucho más barato y los perros están perfectos, no tienen ni siquiera un síntoma y tienen respuesta. Una cosa que, cuando a propósito de decir algo que sea nuevo, cuando teníamos tiempos de supervivencia, yo les decía, generalmente la gente dice 4 o 6 semanas, depende de qué tipo de linfoma, depende de muchos factores, pero generalmente que era poco. Con cortisona uno hablaba de 3 meses al comienzo, o sea, todos le ponían cortisona y todo. Yo creo que mascaraban muchas cosas, el perro empezaba a comer, pero no es porque estaba bien, sino que bueno, estábamos mascarando. Y cuando empezamos a usar doxorubicina, esto es lo que son estudios, pero mi experiencia personal es mayor. Yo les decía, yo realmente me espero un 90% de mis pacientes que responden. Y de hecho responden al primer tratamiento. La inducción ha sido fácil. Lo que ha pasado es que mientras más corto era más fácil, no teníamos problemas de respuesta. Vuelvo a decir, yo creo que la población que me llega a mí es bastante especial. Lo que yo noté que pasó, que antes siempre querían seguir con el mismo tratamiento. ¿Qué pasaba cuando? Porque ustedes tratan con esto, no lo van a curar. Hay casos que se curan, me ha pasado varias veces, son los menos, pero que puede ser un terapia que han muerto de otra cosa muchos años después. Lo normal es que tarde o temprano te va a llegar la resistencia. ¿Qué hago después? Lo que cambió fue que cuando partimos lo hacíamos todo de una forma académica. Teníamos protocolos de rescate y muchas veces la gente quería incluso ir de nuevo a lo mismo. Ahora he notado que no sé qué pasa, que la gente como que después que el perro vivió 1 año, ha tomado esa, como no sé, como que ha masticado la idea y todo, y después finalmente no quiere. Y ahí salió ¿qué podemos hacer si hacemos poco? Entonces yo lo que les decía, si un perro viene para mí, uno de bajo grado que realmente no viene, yo no trato ni siquiera, yo no trato la leuquemia linfocítica crónica hasta que realmente pase algo. Y a veces también puedo poner esos pacientes en una cosa muy baja, pero solo si tienen síntomas. Yo realmente lo que hago es que uso doxorubicina para todo, como digo yo, en las asparinas también, y lo que agrego cuando son té es que agrego lomustine. Cuando se trata de rescate, lo que tienen que saber, y el dueño también tiene que saber, que la respuesta no es la misma. A veces se logra exactamente la misma respuesta, lo normal es que se disminuya, y a veces no sirve absolutamente para nada. Y cuando vamos a hacer una terapia de rescate, es siempre pensar qué es lo que le han dado. Por eso es que uno puede pensar estratégicamente. Si yo hago un proceso, por ejemplo, cuando yo escogí doxorubicina, va a llegar el momento que yo no le puedo dar a un perro adulto, o sea, va a llegar a la dosis máxima, y se va a hacer cardiotóxico. ¿Qué hago ahí? Ahí incluso puedo entrar a shock, porque no usé, o sea, cosas que no haya usado doxorubicina, en vez de al revés. Me ha pasado que yo puse, o sea, he partido más sencillo y después hemos partido en una terapia un poco más fuerte. Como les decía, ¿cuándo lo voy a usar? Generalmente, cuando tú tienes problemas en la falla de inducción, a lo mejor con un protocolo que tú cogiste, yo directamente no le debemos llamar rescate, lo debemos llamar de inducción. Pero ahí en esos casos yo lo uso, y es cuando el dueño quiere
Y generalmente ahí yo me voy a algo mucho más sencillo. Si partía con el que se llama Adria Plus 2, el que yo uso siempre, que es bastante largo, son 5 meses, para mí prácticamente es mejor porque muchas cosas las puedo hacer en la casa. Doy drogas, combinaciones orales, subcutáneas y endovenosas. Pero como yo suelo decir, o sea, lo importante es qué es lo que puedo hacer en la casa y bueno, es lo que estamos hablando. Yo generalmente uso mucho doxorubicina. Lo que les podría decir como un tips, por ejemplo, yo siempre usaba doxorubicina y usaba, les dije, dextradesona antes, usaba Serenia y Serenia post. Una cosa que me ha servido bastante a mí ha sido es tener a los perros en ayuna. Es chistoso porque los hombres generalmente nos dicen, no, cómo va a estar sin comer y qué sé yo, pero generalmente las mujeres son como tú. Y cuando hemos dado ayunas, y estoy hablando 18 horas antes del tratamiento y 6 horas post, sin Serenia, vuelvo a decir, yo cuando trato, creo que lo estoy tratando todo bien, dejaron de vomitar. Incluso a pacientes con Serenia normal venían en ayunas solamente del mismo día. Pero yo he tenido buenos resultados con tener la doxorubicina en ayuna. Otra cosa que yo encuentro que es bastante buena, bueno, este son el protocolo también que uso mucho, pero vuelvo a decir, yo saco la prednisolona cada vez más. También me ha dado buenos resultados como Respir. Y no sé si hay la asparaginasa acá. ¿Es cara? Muy cara. No sé si se fue a la brutalidad. Imposible. Yo lo uso siempre, o sea, y tenía mucho. De hecho, yo a propósito de saqueo, yo sacaba, por lo menos tenía como cajas y cajas, pero al final incluso me llamaban mis amigos para que yo les diera. Y lo que yo hacía era, yo estoy hablando de esto de multicéntrico, perdón, yo no hablaba, cuando se trata, por ejemplo, ¿se llama esto? Cutáneo, ahí yo generalmente cambio, generalmente uso Robutina mucho, y ahí vienen los inhibidores de la tirosina que a mí me gustan bastante, aunque estudios han dicho que no es por lo que había dicho yo de que no tiene que ver con el mecanismo ni el equipo ni el equipo de la vascularización, sino que es otro, el efecto que también es bastante bueno. Antes me llegaban los perros con linfoma cutáneo y no eran buenas noticias, ahora lo grabo bastante bien, una especie como media de metronómica. ¿Qué es lo que hago? Yo creo que realmente ha bajado bastante las duraciones que yo he recibido. Después he notado que también no son tan buenas. No me toca tantos pacientes que yo lo induzco, pero me ha tocado supervivencia de un año bastante fácil. Vuelvo a decir, con un solo tratamiento y bastante complicado. Lo que yo les decía, la ayuna me ha servido un montón. Comparando, estos no son estudios hechos, son estudios medios como que yo, en mi experiencia personal, también lo mismo de usar doxorubicina. La diferencia que yo hago, sí, doxorubicina no es fácil para mí. Yo nunca dejaría un perro que esté consciente con doxorubicina. Siempre se trata de prevenir en todo. Entonces nosotros tenemos una área donde se preparan, antes teníamos cámara de flujo, y Facil, ahora tenemos solo Facil, que es una empresa sueca que es excelente, han salido muchas copias. Si ustedes van a los congresos internacionales especiales de BCS, van a ver una cantidad de copias, ninguna es tan buena como la original. Lo malo de Facil es que cuesta muchísimo, pero tienen que protegerse, porque esos estudios de manera así fueron bastante buenos, y la idea cuando hemos hecho nosotros nuestros propios test era complicado. De hecho, por ejemplo, en Dinamarca, que estoy yo haciendo allá la última parte de mi máster, allá no preparan, toda la formulación se hace en un hospital, calculan la dosis para el paciente y lo transportan medio laraco, pero yo uso Facil, pero tengo muy buenas rutinas. Y una de esas es sedar al perro, y esta también es controversial porque generalmente muchos no sedan al perro, como ustedes lo vieron. Tenía colegas que incluso a veces usaban Butterfly para dar quimio, no doxo, pero esto me pasó una sola vez con un gran danés, San Bernardo, pesaba 108 kilos. Le daba una dosis de un ternero, después de una vaca, después de un toro de lidia, y no quedaba bien. Me salvé varias veces hasta una, y que vino una extravasación que al final la amputación no era una alternativa ya, era solamente eutanasia. También con la persona menos indicada, que era el mejor amigo del jefe de todo el hospital en ese tiempo. Tampoco me fue muy bien, pero el tipo me trató de echar la culpa, el dueño lo reconoció. Pero yo siempre lo doy
no anestesia, bajo dexmedetomidina, para mí es la maravilla, lo uso para todo eso, sí lo uso mucho. Entonces, para mí, si lo he usado solo, yo siempre suelo decir que el grado de efectividad de la doxorubicina sola la encuentro excelente. Nuevos tratamientos, acá también fue una cosa cuando iba a los congresos y anticuerpos monoclonales para el linfoma de células B, se veía muy provisorio y aracana y muchos millones de dólares, le sonaba perfecto, porque es una terapia que tiene muy buen efecto, el 20 Max tiene muy buen efecto en la parte humana. Lo malo, al decir, cuando pasaron a la parte de animales, en el perro, no eran tan buenos estos anticuerpos ahora. Yo creo que sí vamos a pasar algo, yo creo que, pero no fue tan fácil como yo pensé que es lo que le iba a decir hoy día, que esta era la última que había salido. Pero en el momento, al menos yo, no sé si los colegas saben algo mejor, yo creo que todavía hay que esperar, no algo que haya dado los resultados que uno esperaba. Sí, Laura Marconato, que es una colega en Italia, buenísima, y su bebé es linfoma, y ella creó la network de todos contra el linfoma tipo así en Europa. Excelentes publicaciones, yo la recomiendo mucho. Yo creo que una mujer que sabe bastante. También hay un capítulo de la veterinaria tipo PoliVCO. Esa tiene un solo, que lo traje por si acaso alguien lo quiere, que es solo de linfoma, y hay varios estudios y es muy bueno para darse una idea que no era tan fácil como uno se imaginaba. Pero nuestro tratamiento en el día de hoy, yo creo que vamos bien, pero falta un poco. Las autovacunas también, que Marconato habló, vacunas, se usa mucho en Suecia, o sea, en Suecia, en algunos lugares, en Europa he encontrado muchas autovacunas para un montón de cosas. Y la verdad es que los efectos todavía no se puede decir nada. Yo creo que, conclusión, ¿qué me llevo para casa? No sé, y esto es totalmente mío. Yo estoy tratando, en vez de darle y ponerle ahí todo lo que tengo de otros colegas, mi idea es que la doxorubicina puede ser bastante buena, como una sola terapia. Y eso que estoy ahí tocando, esto es una banda nueva que tengo la tendencia que cada banda que toco, cuando yo me voy, se hacen famosos. Los boxers famosos, parece que yo soy, me dicen el pájaro de mal agüero. Porque en todas las bandas, cuando yo me voy, se hacen bien. Y bueno, esta es la banda que tengo ahora. Esa foto está un poco más joven, pero nadie hemos tenido otra en esa. Pero, no sé si tienen tiempo para preguntas. Sí. Gracias, Pato. ¿Has notado alguna relación entre perritos con mastocitoma que tengan linfoma o viceversa? Sí. He notado, y a veces lo que yo les decía, que realmente hablamos de enfermedades múltiples, me ha tocado pacientes con 3 tipos de cáncer al mismo tiempo. Y que es como una competencia y que al final el primer colega detecta uno y empieza a tratar uno y el otro se observa y no ha salido un buen resultado. Sí he visto algunos mastocitomas, lo que yo creo que aparte de tumores mamarios lo veo todo el tiempo. Y suelo decir, cuando hablamos de estadificación y todo, el tumor se puede ver como sea. ¿Cuántos linfomas, por ejemplo, cutáneos, que era mastocitoma y tenía los dos? Y cómo se ve un paciente, otra foto que no puse porque cuando cambié las presentaciones, cómo se ve nuestro paciente con linfoma. Y tengo fotos de 10 pacientes y todos se ven totalmente distintos. Pero yo creo que mastocitoma sí. O era otra cosa. Hola, Patricio, quería saber si habías tenido algunos casos de perros o pacientes que hayan hecho síndrome de crisis tumoral aguda. Sí. El primero que les conté cuando hice compacta Excel, ese perro tenía 12 mastocitomas en el cuerpo. Eran todos grado 2 y algunos grado 3. Tenía metástasis, lo tratamos con una dosis de 175 miligramos por metro cuadrado. Una ridiculez. Después hice la farmacocinética después. No teníamos una dosis oficial. Ese perro murió el mismo día con síndrome de... Y ese perro se curó, se salvó, porque solamente lo tratamos en el hospital. Y se fue al otro día y ese perro se curó de todos esos mastocitomas, grado 3, con una sola dosis. Casi lo matamos. No tenía 0, hacer un hemograma de él, pero todo era ridículo, estaba todo mal.
A los 2 días ese perro se recuperó, tengo fotos también que no las incluí, y ese perro se recuperó y se murió después de viejito, tenía 14 años. Y ahí fue cuando la empresa quiso registrarlo esto para mastocitoma. Después cuando volvieron a dosis normales, no funcionó tan bien como todos pensaban. Sí, también. Sí, y eso fue lo que yo les decía cuando yo llegué. En cada hospital había un lugar, ¿cómo se llama?, de especialización para distintos. Eran tan especializados que cada uno tenía lo suyo, en gastrointestinal, y tenían 2 jaulas para mí reservadas que era para, ¿cómo se llama esto?, para oncología, emergencia oncológica. Y yo fui tan tonto, la verdad, que lo saqué. No lo necesito porque si me pasa algo es que yo metí las patas. Pero las veces que yo he tenido efectos colaterales han sido cuando ha sido una excelente respuesta. Y ha sido complicado sacarlo, varios días internado. Pues sí, yo lo he visto por lo menos unas 10 veces. De muchas, pero 10 veces igual a una ya era. ¿Cuánto? 2 en 1. Primero, si podés volver a explicar cómo haces el mantenimiento, que creo que dijiste que espacias el tiempo. Eso es muy fácil, te lo digo directo, no hago mantenimiento. ¿Ya? No, eso les decía, yo hacíamos mantenimiento con hidroxaluria. Teníamos un protocolo de 15 meses al comienzo y después le dábamos tratamiento. Ya no hacemos ni una terapia, yo espero que vuelva. Lo que sí lo monitoreo con esta enzima que les dije yo, la TECO1, la titincinasa, y eso sí me ha servido. Ahora el problema, ¿verdad?, cuando descubrimos que esta cosa funcionaba tan bien para monitorear, este era un sistema radioenzimático en la universidad. ¿Qué implicaba? Que era un ELISA que era tan complicado de hacer que tenías que poner 18 pacientes, 18 muestras en la misma placa para que diera resultado económicamente viable. ¿Qué te servía esa idea si te llegaba el perro hoy y era el número 1 y esperar que se juntaran 18? A lo mejor el perro ya estaba muerto antes de poder verla. Lo bueno de la titincinasa es que era excelente para monitorear cuando tú no ves la enfermedad clínicamente. Y lo que hicimos, cuando empezamos a usar eso, lo usamos bastante bien hasta que vino un laboratorio y quiso comprar esto y hacerlo de a 1. Y ahí, si me preguntan a mí, ha sido súper fácil, es más barata y todo. Pero no sé, algo le pasó, algo hay distinto, que ya no me da la confianza que me daba la que nosotros hacíamos en la parte de... Pero si usamos nosotros, la vamos siguiendo y vamos monitoreando al paciente constantemente y no tratamos hasta que la enfermedad vuelva. Y con la titincinasa se puede encontrar bastante, tiene mucho para monitorear y para el pronóstico. ¿Y la otra? Si no hace... No, por eso te iba a decir, la respuesta corta era no hacer. Ahora no, lo hice. Yo quería preguntar, ¿hacen primero el esparginaza o después la Siempre. Es la droga favorita del día. ¿A las 48 horas empiezan con la dosis? No, espero una semana. Y esa semana es la que yo les digo que, como antes todos decían, nadie se puede morir sin el uso de cortisona. Cuando se trata del linfoma, yo digo, ninguno se puede ir para la casa sin antes probar el esparginasa. Y así, en esa semana, es increíble como la gente ha tomado una decisión buena. Ha pensado en todo lo que hablamos y algunos llegan súper démosle, porque han hablado con otras personas que han dicho el mismo tratamiento y están bien, pero ya lo hicieron por ellas. Es una cosa psicológica. Y ya hay casos que personas dicen, ¿sabes qué? Está bien, pero la verdad no tengo la economía, hablé en la casa y la verdad que mejor que no. Entonces, para mí, esa siempre. El problema es que tengo hace 2 meses, que ahora ya no sé qué voy a hacer porque se están acabando todas las que tengo. Y está imposible de conseguir un precio razonable. Y el efecto es muy corto. Acá. Sí. Me llamó la atención, acá, por acá. Me llamó la atención un poquito que ocupas mucho doxo y no vi ninguna parte, no sé si no usas monitoreo cardíaco previo a aplicarla, como fracción de agotamiento o algo que... Sí lo hacemos, hay que hacer la parte que se me ¿Previo o durante? ¿Cada cuánto? Previo y durante, sobre todo después que la hayamos hecho, depende del tipo de raza que estemos hablando. Generalmente, cuando yo les decía al comienzo, teníamos que hacerlo todo. El problema que me pasaba cuando yo trabajaba en un hospital, que era 2 cosas, que era universitario, pero al mismo tiempo querían ganar y querían mostrar que eran buenos. Tú encontrabas, por ejemplo, un perro con un soplo de grado bajo, un grado 2, grado 3. Tenías que llamar al cardiólogo, y el cardiólogo, sin hablar con nada, que generalmente eran diplomas de otros países,
Ok, tenemos una radiografía, una ecocardiografía y un EKG para cada cosa. Y después que me llegan 2-3 horas después con 10.000 colones menos, que es como $1.000, ya Patricio, lo puedes dormir. Y yo, porque me había gastado todo en eso. O sea, la verdad, cada vez monitoreo menos, o al menos me he puesto un poquito más tranquilo. Como he ido bajando mi agresividad en el tratamiento, no he visto una disminución en la efectividad. Y lo que debe es la morbilidad. No he tenido problemas cardíacos, no he tenido, pero realmente eso lo hablo al comienzo. Y eso a lo mejor me hace que yo no escoja doxorubicina si es un perro que yo creo que tenga una cosa baja, y lo discutimos mucho con el dueño. Pero se tiene que monitorear. ¿Qué tal? Mi pregunta más va para su experiencia con el uso de la lomustina en pacientes con linfoma cutáneo y con los efectos reversos de la hepatotoxicidad. No, hablando también de eso que habían hablado a propósito de, ¿cómo se llama esto? De usar suplementos. De Namalin y todo eso yo lo he usado bastante. Y la lomustina no me da tantos problemas de enzima hepática. Cuando yo usaba el protocolo, por ejemplo, de eraspartinasa usando lomustina y prednisolona, tenía efectos. Cuando yo empecé a bajar la toxicidad yo tenía más problemas de mielosupresión que hepática con la lomustina. Depende también de la dosis que use, no sé qué dosis. Diría de 60-90 minutos. Sí, 60-90, pero yo realmente depende de la que vaya usando. Pero no he tenido tantos problemas hepáticos, gracias. Y cuando lo dejas, se recupera. El problema es la mielosupresión, que es la que no se recupera tan fácil. Y ahí estás con un problema. Y luego igual hacen como mantenimiento posterior, no sé, se me ocurren unas 4 dosis de lomustina y luego se lo mantienen. Tienes que ir cambiando. La verdad es lo que yo le decía, yo voy jugando, ya no voy con esa receta establecida. No lo estamos tratando de enfermedades distintas, pacientes distintos. Yo voy siempre monitoreando la respuesta y sobre todo los efectos secundarios que pueda tener. ¿Alguno tiene otra pregunta? Entonces le damos las gracias al doctor Patricio.